En este caso estamos dándole la bienvenida a José Olivera, es integrante de Crisol, de la Asociación de Expresos y Presas Políticas en Uruguay. A él le damos las buenas tardes y la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, José? Andrés Correa te saluda. Hola Andrés, ¿cómo andás? Ya veo que andan con muy buena onda ahí, un programa dinámico, ¿eh? Ahí está. Me hace reír un poco algunas cosas que ustedes hacen escuchar ahí. ¿Todo bien? Sí, entre gracia o bronca, ¿viste? Pero bueno, ahí. Sí, mejor reírse de ciertas cosas. Sí, bueno, José, la propuesta de convocarte era para charlar un poco porque finalmente y después de mucho tiempo pudimos conocer la identidad, sí, de aquellos huesos que se encontraran en el batallón 14, y estamos hablando de quien fuera la compañera Amelia Sanjurjo. Contame un poco, bueno, primero todo este tiempo, ¿no? Digo, porque pasó muchísimo tiempo sin poder saber de la identidad, y contame también porque vos sabés que, sobre todo de este lado del río, tenemos no solamente negacionismo, sino tenemos casi apología, ¿no?, de los hechos de nuestras dictaduras. Y entonces digo que se conozca la identidad y que se conozca efectivamente cómo esta compañera la mataron. Me parece casi, bueno, de primer orden. Para tenerlo como muy presente. Contame ustedes cómo vivieron esta situación. Sí, es un hecho muy removedor, muy importante, emblemático, porque se da aparte en el mes de la memoria, que cada vez son más las organizaciones que hay por todo el país, con gran participación de los jóvenes, en la última marcha del silencio, que cada vez es más grande que la anterior, y se pudo hacer por 78 lugares hasta ahora registrados en Uruguay. El año pasado había sido en 70 lugares. Las cadenas de seguridad eran todas integradas por jóvenes muy jóvenes, y me tocó ver en el recorrido de la marcha jóvenes con lágrimas en los ojos, con carteles, con algunas frases elegidas con mucha inteligencia y profundidad, lo que muestra que este tema ya está instalado, como también está instalado en la Argentina, y no, por más que traten de imponer el negacionismo, es un tema que es muy contundente y ha calado sobre todo en la juventud, lo que garantiza que es un tema de futuro. Y tiene una cierta lógica, porque los jóvenes, en la medida que saben lo que fue la tragedia, probablemente la más grande de la historia del Uruguay, de la dictadura, y cada vez que conocemos más sabemos que afectó a tanta gente, los jóvenes se dan cuenta que sabiendo y conociendo lo que pasó, pueden ser dueños de su destino y elaborar políticas públicas, homenajes, recordaciones, investigaciones, promover la justicia, y con eso garantizan o ayudan a garantizar. Hoy es muy difícil decir garantizar, pero sí que trabajan para que esos hechos no se vuelvan a repetir. Entonces, eso es una muy buena señal de todo esto. Amelia Sanjurjo llevó 11 meses reconocer que la identidad de ella, por más que había líneas de trabajo que se especulaba que podía ser alguien, pero fue un trabajo mancomunado de varios organismos: la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Grupo de Investigación de Antropología Forense de Uruguay, el de Argentina, que colaboró mucho, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, familiares, que también integra la coordinación de toda esta temática. Y también hubo que interactuar con la Intendencia de Montevideo, participó el Zunca, ministerios, organismos oficiales y privados. Fue una tarea que es muy difícil contar en breves minutos, pero implicó, por ejemplo, porque el tema de la genética es que
basado en todo el adelanto que se ha desarrollado en la Argentina, con los bancos de sangre y todo ese trabajo tan bueno que han hecho. Sobre ellos nos hemos apoyado para hacer un banco de sangre acá en Uruguay para reconocer la identidad de los detenidos desaparecidos. Por eso todas las muestras van hacia Córdoba, en Argentina. Pero algunos, la mayoría está como que hay una línea genética firme, pero algunos no tienen familiares directos, entonces se hace bastante más engorroso, que fue lo que pasó con esta compañera. Entonces el trabajo de identificación llevó, por ejemplo, a ir a una necrópolis donde estaba una tía de ella, porque de los padres no se pudo llegar a ubicar los cuerpos, o sea, se sabía dónde estaban, pero no se pudo llegar a hacerle un estudio de ADN, pero sí se llegó una tía que estaba en el Panteón de Casa de Galicia, que tuvo una crisis muy importante hace unos años, y estaba inundado, ahí tuvo que ir el Zunca, hasta que al final se dieron los huesos de la tía y se ubicaron familiares en Italia, en España, en el interior del país, y al no ser familiares, salvo esta tía de línea directa, primos, por ejemplo, tiene que haber, para que haya un 99,98%, como fue el resultado final, tiene que haber un trabajo muy serio, porque sobre todo estamos hablando de nombres, entonces no podés decir cualquier bolazo, tiene que ser realmente con la base científica. Entonces, al final, luego de la interacción de todas estas organizaciones, es que se llega a este trabajo. Por otro lado, en la medida que se avanza, hoy sabemos que la cifra 197 desaparecidos, casi seguro que no es la cifra correcta, que hay más. Hay algunas líneas de investigación que están trabajando. La Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la que tiene la responsabilidad principal de esto. Ahora, claro, está la Fiscalía Especializada, que fue creada en 2018, con el apoyo, por supuesto, de familiares. Tienen alguna línea de investigación que la hicieron pública recientemente, de otras personas que en aquel periodo de tanta persecución, que tanta gente se tuvo que ir al exilio, fue expulsada alguna, entonces hay algunas correspondencias que dejaron de efectuarse en esos años, y como que muchos se iban a Argentina, donde también se daba actuaban libremente los oficiales uruguayos en coordinación con los argentinos, y en Chile con los chilenos, en Paraguay, o sea, dentro de lo que fue el Plan Cóndor, hay algunas líneas, y algunas se cree, según dijeron recientemente, dijo Wilder Taylor de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hay líneas de que probablemente haya más detenidos desaparecidos, y se está trabajando en ese tema. La línea de trabajo para conocer lo que fue la dictadura también lleva a conocer que hubo niños presos políticos. Recién en la previa ustedes pasaban a la calle diciendo de que había más víctimas de la sedición que de la dictadura, ¿no? En realidad fue una información totalmente mentirosa esa, porque se sabe lo que fue la dictadura. 197 detenidos desaparecidos, más a esto que se está investigando, niños presos políticos, algunos por más de 2 años, adolescentes presos, hay varios lugares donde estaban las adolescentes mujeres y los adolescentes hombres, 200 asesinatos de presos políticos, 20.000 docentes expulsados de la educación, 7.000 presos políticos condenados por la justicia militar, y se habla de 20 a 30.000 presos que no fueron condenados por la justicia militar, pero que estuvieron 2 días, 2 meses, varias veces en los cuarteles, o durante el pachecato también en seccionales de la policía. Entonces, todo esto es muy importante, avanzar en el conocimiento. Y por otro lado, Amelia Sanjurjo es la primer mujer detenida desaparecida encontrada en Uruguay. Hasta ahora se han encontrado en Uruguay 7 restos de compañeros detenidos desaparecidos.
El primero, que es muy importante para profundizar en el conocimiento histórico, se dio en democracia, en una supuesta democracia, ¿verdad? Fue en marzo de 1973 que fue Roberto Comensoro Hoffmann, que después al hermano lo hacen desaparecer en la Argentina. Él fue un caso emblemático, muy sonado, fue en marzo, el cuerpo se encuentra en marzo del 73 y por la astucia y la precaución de un juez que guarda el cráneo de ese cuerpo en su casa, hasta que en 2002, por trabajo, cuando empieza lentamente a actuar la justicia, se da a conocer que era Comensoro Hoffmann. Y este caso es sonado porque el que lo mató, Gavazo, que lo mató y trasladó el cuerpo y todo, que lo reconoció en un tribunal de honor, pero no fue observado por eso, sino fue observado por dejar que otro militar fuera responsabilizado por este hecho y él no haberlo asumido. Y en esos tribunales de honor tuvo conocimiento Manini Ríos, que no informó a la justicia y que está siendo indagado, fue citado a la justicia como indagado por la Fiscalía por cometer un crimen muy importante, que es ocultar un asesinato de estas características. Claro. Ahí Manini Ríos, en forma cobarde, se ampara en los fueros y hasta el día de hoy no se ha presentado a la justicia para responder esto, ¿no? Sobre Amalia Sanjurjo, tenía 41 años, estaba embarazada, era del barrio Colón, vendía libros y dedicaba su tiempo a la militancia. Ella cae en el 77, se sabe por testigos que es llevada a La Tablada, centro clandestino de reclusión, y se oyen gritos de ella, una actitud de resistencia, se escucha su voz y por una semana aproximadamente luego se calcula que ahí fue que la asesinaron. Y aparece en un predio militar, porque de estos 7 cuerpos que se encontraron, salvo, en realidad todos, porque uno, Uva Gesner Chávez Sosa, es encontrado en una chacra privada, pero que estaba bajo control de la Fuerza Aérea. Los demás fueron en batallones, por ejemplo en Toledo, donde fue encontrado los restos de Amalia Sanjurjo, también fueron encontrados de Blanco Valiente y Julio Castro. Y en Lindero al batallón 13 fueron encontrados los de Eduardo Bleyer y Fernando Miranda. Entonces ahí tenés de los que se han encontrado en Uruguay. Después en fosas comunes hay datos, que algunos son por ADN y otros por estudios que han hecho especialistas, se han encontrado en fosas comunes. Está la convicción de que hay algunos que fueron identificados, porque ahí mezclaban los cuerpos y era muy difícil, pero por estudios de donde estuvieron detenidos, quienes actuaban, de esos restos se sabe algunos. Y después han sido reconocidos algunos en Chile también. En total son 31 actualmente de los que se han conocido. Lo que esto demuestra lo que es el terrorismo de Estado, que es una actuación ilegítima, ilegal, masiva, sistemática, prolongada en el tiempo de los cuerpos oficiales, de los cuerpos estatales, contra una población civil. Por más que en Uruguay la dictadura no es militar, es civil-militar. Claro. Porque a veces uno piensa que los militares son malos porque sí, pero en realidad venían a cumplir un papel de defender un modelo económico para privilegiar a las multinacionales. Por eso Estados Unidos tuvo que ver en todos estos golpes de Estado. Estaba la embajada norteamericana, que fueron los que dirigieron todos estos golpes, los que formaron en la Escuela de las Américas, los militares los enseñaron a matar, a torturar, que eso es una escuela muy desprestigiada, pero fue así. Mandaron enviados, en Uruguay tuvimos el caso sonado de Dan Mitrione, que enseñaban a perseguir y aniquilar opositores. Está clarísimo, José. Te iba a preguntar por un poco esto, si nos podés informar sobre qué pasa si hay más
más excavaciones. Vos nombraste varios lugares donde se han encontrado cuerpos. Digo, continúan excavaciones, incluso por ejemplo ahora en el batallón 14, ahí donde se encontraron los restos de Amalia Sanjurjo. Sí, Wilder Tyler, que es el responsable por la Institución Nacional de Derechos Humanos de esta temática y tiene un equipo que trabaja con él, hizo una nota recientemente en La Diaria donde dice que hay planes de seguir en el batallón 14, que queda mucho lugar por todavía para... Ahí se encontraron 2 cuerpos a 100 metros de donde estaba este cuerpo, pero tienen que hacer un trabajo de rastrillo, o sea, tienen apoyo de la Intendencia, tienen también relación con el Ministerio de Defensa, o sea, tienen recursos para hacerlo, pero lo que no hay es información y de los que son dueños de la verdad, porque claro, nosotros sabemos quiénes son los que saben. Están presos en Domingo Arena o muchos en las casas, algunos se han muerto. Ellos recordaba la consigna del 20 de mayo, ¿no? De ellos saben, claro. O sea... Claro. Los que saben no dicen, y cuando han hablado o han tirado a través de mensajero han dado muchas veces información falsa. Por ejemplo, el maestro Julio Castro y Amelia Sanjurjo, la Comisión para la Paz, que tuvo una intención de avanzar en esta temática, había informado que los 12 le había quemado sus cuerpos incinerados y tirados al Río de la Plata. Sin embargo, después se sabe que el maestro Julio Castro fue asesinado con un tiro en la nuca y que Amelia también. Y aparte de lo que se ve es una hazaña muy especial contra las mujeres. Recordemos que en las muchachas de Abril, que eran muy jovencitas, de 19 a 22 años, una de ellas estaba embarazada. Y la hazaña represiva fue tremenda. Los fusilados de Soca, que fueron aprisionados un 8 de noviembre del 74 en la Argentina, torturados en 3 centros clandestinos en la Argentina, trasladados en un vuelo clandestino y torturados en otro centro clandestino, en la casona de Punta Verde, en Uruguay, eran 3 mujeres y dos varones. Una de las 3 mujeres tenía un embarazo de 6 meses, y en un testimonio de Julio Abreu, que fue el único que sobrevivió, dice que los militares comentaron de que le dio una patada en la panza, casi le sacó al Botija por la barriga, o sea, la hazaña contra una mujer que estaba dispuesta a enfrentarse a ellos, que tenían ideales, y eso era algo que no toleraban. Está clarísimo, José. Te pregunto ahí, medio para el cierre, bueno, ¿cómo está la agrupación? ¿Cómo está Crisol? ¿Qué actividades vienen realizando? Bueno, mira, ya te digo brevemente, antes te quiero decir que también, aparte del batallón 14, Wilder Tyler va a seguir investigando. Hay un plan de investigación en el batallón 13, que bien. Fue donde se encontraron otros cuerpos, que hace 2 años está frenado porque cortaron un cable de alto voltaje, y ahora llegaron supuestamente a un acuerdo con UTE y con el Ministerio de Defensa para resolver ese tema, que tiene un costo elevado, pero a ellos le dijeron trabajen por acá tranquilos, y justo tuvieron ese percance, que es un predio mucho menor que el 14 y que tienen varias líneas de trabajo, que eso claro, no lo hacen público, pero que tienen varios líneas en lugares privados donde tenían relación con las Fuerzas Armadas. Incluso hay denuncias, que hasta ahora no se ha actuado, sobre los fondos de algunos de los represores, pero son denuncias que si no tienen una base firme, tienen cantidad de denuncias, entonces no pueden excavar al grito, así tienen que tener un poco más de claridad para trabajar. No, y Crisol, siempre estamos trabajando. Por ejemplo, ahora estamos por sacar la 5ª edición de un libro, Crónica de los Años Duros, que son testimonios que sirven para centros educativos, para sindicatos, testimonios de lo que fue el periodo de la dictadura. Y ya estamos planificando para el año que viene hacer actividades muy importantes, porque se van a cumplir 40 años sin presos ni presas políticas, ¿verdad?
que es la realidad, porque los últimos fueron liberados el 14 de marzo del 85. Entonces ya nos hemos reunido con el intendente de Montevideo, Zunino, que quedó luego de que Carolina Cose se dedica al tema electoral. Ajá. Y tenemos programado para reunirnos con el de Canelones, y la idea es pedir con Paysandú, con Salto, o sea, buscar por otros lados de hacer un reconocimiento para seguir trabajando la temática. Después también estamos en la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, en representación compartida con familiares, donde se han hecho varios sitios de memoria o placas recordatorias, y lo que también muestra que hay muchas en el interior del país, casi la mitad, o sea que la represión no fue solamente en Montevideo. Y después acompañamos todas las movidas que hay, enfrentamos a todo este tema del negacionismo. Por ejemplo, hace poco un director de UTU se negó a cumplir la ley, Pereira, justamente en un centro de detención de menores, y algo que está dictaminado por ley. Hay organismos del gobierno que participan, estuvieron todos de acuerdo, y a él se le antojó que no, y al final ayudó a hacer más publicidad, porque se habló mucho cuando él negó que se hizo el acto afuera, y después otra vez se volvió a hablar cuando se hizo adentro. Después hay varios liceos que promueven esta temática, que está dentro de los planes de estudio, y también le han negado de poder hacerlo. Entonces se hace afuera, o sea, consiguen el objetivo de molestar de que no lo puedas hacer donde debería ser, en el centro educativo. Claro. Después han querido prohibir el tema de el uso del término terrorismo de Estado, y cambiarlo por suspensión y avasallamiento de las garantías individuales, como diciendo, esto fue un juego de niños, acá no pasó nada, cuando es algo gravísimo. Entonces sacar además, y que es un profesor reconocido por la universidad, y en todos estos temas estamos. Nosotros tenemos, tú sabes, un programa radial que se retransmite por Radio Frecuencia 808, por CX30, por Radio La Zurda, y estamos apuntando a mejorar la parte tecnológica, ayudado por gente más joven y que sabe. Estamos vinculados a APU, la Asociación de Prensa del Uruguay. Hemos hecho ya ensayos para que nuestra audición salga desde ese lugar. En fin, y apoyando todo lo que sea temas de memoria, interactuando con organizaciones hermanas, más o menos esos son los temas. Y después vamos mucho al Parlamento, nos reunimos con ministros. Por ejemplo, uno de los temas que tenemos para adelante es que la Institución Nacional de Derechos Humanos no sea por cuotificación política, sino que haya más participación de las organizaciones sociales. Y después hicimos algo muy importante últimamente, no sé si ustedes están informados, pero hubo un represor que era de la UJC, que fue preso en el 77, Fleming Galo, que armó un equipo que se llamó La Computadora, con Patrone y algún otro más, donde diseñaban, se pasaron de bando, diseñaban las políticas represivas, daban información, y en este caso Fleming Galo está acusado en 3 causas por el fiscal Percivale, con testigos que lo han reconocido como torturador. Él está viviendo en España, está prófugo de la justicia, porque se ha pedido la extradición, pero como España los delitos de lesa humanidad empiezan a regir desde el 2004, no se le ha dado la extradición. Entonces, él se presentó olímpicamente en España a través del consulado, hizo un trámite para cobrar la pensión especial reparatoria de los presos políticos. Y los que vienen del Ministerio de Economía, del BPS, firmaron, pero no por mala intención, porque no. Y ahí estaba Crisol y el PIT-CNT, que también integramos esa comisión de ley, y identificamos rápidamente que no se le podía dar, y enseguida entendieron las razones y por unanimidad le fue rechazado. Así como también habíamos hecho gestiones para sacarle los cobros de jubilación a Ferro cuando era prófugo de la justicia, porque estando en Uruguay, la ley tal cual está implementada en Uruguay no le puede sacar la jubilación porque esté preso. Pero si es prófugo de la justicia es distinto, ¿no? Entonces estamos en todas esas movidas trabajando y
y todavía hay crisol para unos cuantos años. Mil gracias, José. No, gracias a ustedes y los felicito por la buena onda. La verdad que me hicieron reír bastante escuchando antes. Ahí está, abrazo enorme y no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a encontrar. Bueno, arriba, que pasen bien. Ahí está, pasó José Olivera, integrante de Crisol.